¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este podcast, el podcast de H Producciones, y estamos aquí en el desembarco, puntualmente en el desembarco de Carrasco, aquí en Uruguay. Y si sos artista dentro del mundo musical, ya seas cantante, miembro de alguna banda o DJ, este espacio es para ti. Y el objetivo de este podcast es darte a conocer un poco más sobre el mundo del branding musical, que al haber trabajado con más de 250 artistas emergentes, en donde su gran mayoría eran DJs, aquí en Uruguay principalmente, he ayudado a poder posicionar en sus primeros eventos, a crear sus primeras audiencias y a poder tener una mínima guía de un paso a paso de lo que tienen que hacer. Y bueno, el objetivo de este podcast es, mediante todo lo aprendido a lo largo de estos años, ya hace 16 años que estoy en el rubro de la música, poder ayudarte a crear tu propio paso a paso para que puedas llegar a uno de estos tres objetivos, que es el principal: poder alcanzar sellos discográficos internacionales, marcas y demás que puedan hacer que puedas sostener tu proyecto musical realmente y poder ampliarlo de carácter internacional. El segundo gran objetivo que tienen principalmente los artistas musicales es el hecho de cómo construir una audiencia, porque a veces, construir una audiencia de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas es como el sueño que tenemos todos los músicos y demás, pero construir de 0 a 100 es bastante complicado si no tenés un paso a paso, y parte de este podcast es ayudarte justamente a eso. Y el tercer gran objetivo que tienen la gran mayoría de, principalmente los DJs de aquí, que es como el público que más manejo actualmente, es el hecho de poder hacer que su música se pueda publicar en las redes sociales sin depender de agentes externos, sin depender de sellos discográficos y demás, sino que además ellos puedan tener la posibilidad de crear de carácter visual el arte de su música en general. Es un poco contradictorio con lo que te decía, pero créeme que es necesario que antes de que vos te posiciones en un sello discográfico internacional o que te agarre una marca grande para poder expandirte, es necesario que vos sepas resolver de antemano todos los aspectos visuales y artísticos de tu marca. A eso se le llama mix media, es decir, técnica mixta sería algo así en español, que es el hecho de poder conocer tu música y saber cómo traducirla a ya sea carácter lírico, a letra, a textos, y también a carácter artístico a nivel visual, a arte digital y a diseño gráfico. Y puntualmente en este episodio, que va a estar en formato más similar a lo que es una masterclass, ya que tiene todo un orden y es un paso a paso, está pensado para que tengas un primer encuentro con este carácter de mix media, es decir, que puedas empezar a combinar tu música con el primer aspecto que nos encontramos generalmente en diseño gráfico, que es el logotipo. ¿Cómo crear un logotipo? Primero que nada, ¿es necesario tener un logotipo 100% para tener una primera audiencia y una primera experiencia en redes sociales? Y en principio no tanto, no es tan necesario, pero sí es necesario que ya empieces a traducir tus conceptos musicales a carácter gráfico, a piezas visuales. Y antes de comenzar a decirte justamente cómo crear tu primer logotipo, quiero darte 4 aspectos principales que tienes que tener en tu mindset, en tu mentalidad, antes de empezar a crear un logotipo. Estos 4 aspectos, lo principal, el primer objetivo que tienen es apagar tu ego. Hay que desapegar el ego, desapegar el me gusta, el no me gusta y empezar a trabajar con el sirve o no sirve. Y créeme que se vea lindo tu logotipo o que transmita muchas cosas porque está sobrecargado y tiene un montón de elementos, no siempre juega a favor. De hecho, en la mayoría de los casos no juega a favor, y no te pongas tanto en tu punto de vista como artista de decir, yo quiero que mi logotipo transmita todas mis características, todos mis matices musicales. No, ponete en el lugar de los diseñadores gráficos que tenemos que hacer las campañas de los eventos y pensar que los logotipos tienen que tener determinadas características. Y la primera, antes de entrar en el logotipo, el nombre de tu marca tiene que ser pronunciable y en lo posible que no sea extremadamente corto, ya que después, si pones una palabra con 4 letras o 5 letras y es extremadamente común, va a pasar de que vas a tener muchos problemas al momento de registrar tu nombre y eso te va a dar problemas a futuro. Así que en principio, un nombre simple y que la gente al verlo rápidamente te pueda asociar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el logo tiene que ser legible ante todo. Suena como muy obvio, pero de verdad hay que apagar el ego, apagar todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados a voy a hacer este logo porque me gusta esta letra que es recargada y que tiene todo así
pincho y estas cosas, entonces esta me identifica. No. Lo principal es que sea legible. ¿Por qué? Porque en tus primeras etapas, quizás sea tu primer par de años, quizás dentro de la carrera musical, no vas a destacar como el principal en un afiche, o quizás estés como modo de warm-up, se le dice en el lenguaje de DJs, que son los DJs que están antes del artista principal, o bandas telonera antes de una banda principal. Bueno, en esos casos es muy raro que pongan tu nombre como el logotipo y lo pongan como texto. Por lo tanto, en principio no te preocupes tanto porque el logo esté extremadamente cargado, de que sea súper artístico, sino de que sea legible. Y ya vamos a pasar a dar pie a comentarte luego qué es un logo legible. Pero antes, la tercera característica que tenés que tener en cuenta antes de crear tu logotipo. El logotipo es una fracción de la identidad corporativa. La identidad corporativa se le llama a todo el diseño gráfico que está involucrado con tu marca musical. Los colores, los retoques en las fotografías que vas a aplicar, las distintas letras, cómo vas a destacar las fechas en las cuales vas a anunciar tus giras, cómo vas a destacar tus lanzamientos y demás. Todo eso es todo un universo de gráficos que se llama identidad corporativa. Y el logotipo es la pieza principal. La pieza que vendría a ser como el caballito de batalla, como la primera puerta a la cual se ve todo el universo de estos visuales. Pero no tiene que ser todo, no tenés que involucrar todos los aspectos que querés meter en tu marca a nivel gráfico en el logotipo, sino que esto se va a distribuir en toda la identidad visual. Por lo tanto, el logotipo no es identidad corporativa, forma parte de la identidad corporativa, pero no tiene que estar sobrecargado porque sí. Y el cuarto aspecto, tu logotipo va a estar principalmente en los aspectos que tengan algo relacionado a tu marca, como tus lanzamientos, tus próximas giras, tus próximos eventos, en donde vas a participar. Pero es muy probable que en la mayoría de los casos, en principio, cuando estés tratando de asociarte con distintos eventos o haciendo warm-up o banda telonera de otro tipo de eventos, es muy probable que no utilicen tu logotipo. Por lo tanto, no pienses que tu logotipo va a estar en el 100% de tus presentaciones, sino que va a estar en las que son más de carácter personal, más de carácter de lo que vos estás lanzando o lo que vos vas a anunciar a tu audiencia. Pero cuando estás asociado a otra productora, a otro tipo de eventos o a otro tipo de DJs, músicos y cantantes, es muy probable que no utilicen tu logotipo, porque donde haya más artistas musicales involucrados que no tengan logotipo, va a ser un dolor de cabeza para los diseñadores gráficos que estén relacionados a esa producción y no van a poner tu logotipo y todos los demás no. Van a hacer como una especie de dejar todo como más equitativo y no poner los logos de nadie y poner todos con la misma tipografía. Esto pasa en la gran mayoría de los casos, quieras o no. Y bueno, inclusive me pasa semanalmente cuando tengo que diseñar distintos tipos de eventos en donde es muy raro el caso en que me vengan con un logotipo propio, a no ser que sea un DJ o un artista o un cantante que figura como el artista principal, y a ese, bueno, es conveniente que apalancarnos de sus redes sociales, de bueno, todo lo que tenga que ver con su alcance y vincularlo con la producción, para que bueno, se puedan vincular y generar también una sinergia entre ambas audiencias. En ese caso sí está bueno que relacionen todo con un mismo logotipo. Acá cuando estamos hablando de cuando ya no es un artista emergente, sino que es un artista posicionado, y conviene sí utilizar siempre ese logotipo, pero estamos ante tus primeras etapas, que es probable que seas un artista emergente, y como te estoy diciendo, no en todos los casos vas a utilizar tu logotipo, sino en las cosas que son más de carácter propios a tu marca, como lanzamientos musicales, como anunciar tus giras, no un evento puntual, tus giras, lanzamientos de merchandising, si es que en principio te interesa hacer algo de eso, y bueno, cualquier tipo de anuncio que tenga que ver con tu audiencia. Y antes de comenzar, ahora sí, a darte todos los consejos para que puedas crear tu primer logotipo, déjame decirte que no vas a necesitar descargar ningún programa. Todo lo vamos a hacer por internet, utilizando las últimas tecnologías, algunas de inteligencia artificial y otras que salieron hace menos de un año, para evitar de que tengas que hacer algo que en mis 6 años dando clases de diseño gráfico siempre generaba un problema, y era el hecho de descargar programas, que algunos querían comprar Photoshop, otros no, otros lo querían tener gratis, craqueado y demás. Bueno, en este caso no vamos a utilizar ningún programa, solo una página web, solo con abrir el Google Chrome, el Mozilla, el Brave o lo que quieras. Con eso va a ser más que suficiente, no corres riesgo de descargar ningún virus ni nada por el estilo. Y para comenzar y que entiendas el mundo de la tipografía, de las letras, de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación,
traducida a gráficos, déjame comentarte lo siguiente. Vamos con la palabra logos. Logos. No pienses en logotipos como Coca-Cola, McDonald's o los logos que se te vienen a la mente como más populares. Logos en griego quiere decir historia, quiere decir poner orden y quiere decir discurso. Tiene un lindo significado. Ahora que sabes lo que significa logos y el carácter de su nombre en sí, te voy a dar dos casos bien distintos en donde tenemos que utilizar recursos totalmente opuestos. Supongamos que te gustó la palabra logos y el día de mañana te mandan a diseñar el logotipo de una aerolínea y tiene que estar impresa al costado de un avión. Entonces, teniendo en cuenta de que eso es como lo principal en donde se va a ver el logotipo que se llama logos, justamente, está pensado para leerse a distancias muy extensas, casi en el cielo, y se tiene que leer. Por lo tanto, ahí lo principal es que sea extremadamente legible y que esté bien contrastado. Imagínate si el avión es todo blanco y nosotros le ponemos una letra gris súper clarita y que tiene muchos ornamentos y que se lee a penitas, inclusive de cerca, bueno, de lejos no se va a poder leer. Por lo tanto, el director de toda la industria de aerolíneas, esta que les estoy comentando, no le va a gustar nuestro servicio. Por lo tanto, ahí tiene que ser algo extremadamente legible, pero extremadamente legible, sin ningún elemento que moleste la lectura del espectador que va a estar a cientos de metros de distancia. Y por otro lado, imagínate que te gustó mucho la palabra logos y te la querés tatuar. Bueno, el tatuaje es algo que se vincula 100% con el carácter artístico. Por lo tanto, ahí sí entran otro tipo de elementos, como por ejemplo asociar gráficos que son más relacionados a la caligrafía, a la escritura, a la expresión mediante las artes plásticas. Y bueno, en ese caso si te tatúan algo que es extremadamente legible y bien geométrico y bien básico, y capaz que te da un poco de bronca, porque eso es algo para siempre. Y querés que haya toda una expresión por parte del artista y que la palabra logos tenga un carácter mucho más manual, que fue intervenido por una persona que tiene conceptos de arte. Bueno, tenemos esos dos ejemplos bien distintos uno de otro. El ejemplo más simple vamos a tomarlo como tipografías geométricas. A pesar de que existen un montón de posibilidades dentro de este universo, creo que geométricas lo entendés bien como algo simple, como algo básico, algo que tiene altos contrastes, es decir, que se lee muy bien. Y por otro lado, las tipografías de fantasía, que son las que están intervenidas porque sí, para darle un carácter más artístico. Fantasía, tatuajes, logos geométricos. Vamos a relacionarlo más, como te decía, con el logo de la aerolínea, que está pensado para leer bien de lejos. Bueno, no es que existan solo estos dos universos. Hay cientos de categorías en el medio y que, bueno, pueden subdividirse y demás. Pero te estoy comentando los dos polos totalmente opuestos. Y probablemente estés pensando, pero la categoría de los logos más geométricos y más simples es extremadamente aburrida. Yo prefiero la otra, la de fantasía, la que tiene carácter artístico y que puedo agregarle distintas cosas, ese que se parecen más a los logotipos de las películas y de las bandas que me gustan y demás. Ok, déjame comentarte que la categoría de logos más geométricos y más simples tienen casi que 100 años, un poco más de 100 años inclusive de estudio, y esto, bueno, surge en base a muchos arquitectos, fotógrafos, dibujantes y tipógrafos, que era, bueno, gente que se dedicaba exclusivamente al estudio de la lectura. Bueno, entre todos formaban distintas escuelas, estamos hablando hace más de 100 años, y empezaron a crear tipografías que son extremadamente legibles y que hasta el día de hoy siguen siendo catalogadas como las mejores tipografías de la historia. Así que, por algo es que todos los profesionales del rubro del diseño, la arquitectura y la fotografía y todo lo que tiene que ver con las artes y el diseño en donde está involucrada la tipografía como una de las disciplinas, optamos por este tipo de tipografías porque son más legibles y cumplen con la función de transmitir el lenguaje verbal, el lenguaje hablado, a una forma escrita para que podamos transmitir un mensaje sin la necesidad de que el otro lo tenga que escuchar, solamente con leerlo. Y el hecho de que sean tipografías extremadamente optimizadas y geométricas hacen que la lectura sea mucho más rápida. Y en el mundo del marketing y la industria en general, y la industria de los eventos en la cual estás involucrado o involucrada, este tipo de tipografías te va a dar muchísimo más ventaja que las otras. Pero va a pasar de que sí, es como muy simple, muy básico, y a veces tenés que transmitir un poco más que solamente la lectura, porque
tu música, tu estilo, tiene bastante de carácter personal. Entonces conviene orbitar un poco alrededor de las tipografías de fantasía sin salir de lo que son las tipografías geométricas y más básicas. Todo esto que te estoy comentando es para crear tu logotipo 1.0, el que va a tirarse a la industria a competir entre otros logotipos y donde nuestra mayor ventaja va a ser la legibilidad y el hecho de poder posicionarnos a nivel consciente, a nivel de la lectura de nuestros espectadores en principio. Luego sí podemos experimentar tirando más hacia el ámbito de la fantasía, pero en primer lugar es muy conveniente que domines todo lo que tiene que ver con la lectura de tu propio logo, que tu logo sea legible ante todo. Habiendo dejado claros estos conceptos, lo que vamos a hacer ahora es entrar a una página que es el banco de tipografía más grande que existe hoy en día en internet, que es dafont.com, y ahí vas a ver que hay un montón de categorías de tipografías. Y bueno, habiéndote aclarado esto, quiero que te vayas a las tipografías básicas y puntualmente a las sans serif. Y a partir de ahí, la primera página que vas a encontrar son las tipografías más utilizadas, que son así, de carácter gratuito, de carácter que las puedes descargar e instalar rápidamente en tu computadora. Bueno, ahí quiero que selecciones las 10 o 20 tipografías que más te gustaron y sí, puede que pase que al principio digas, pero me parecen un poco aburridas, pero por algo están posicionadas ahí. Son extremadamente legibles y es conveniente que en principio domines esas tipografías antes de elegir cualquier otra categoría. Créeme que muchos artistas del rubro musical van directo a las tipografías de fantasía y veo cosas horribles, cosas espantosas y que digo, ¿por qué no entrar a la categoría que es más legible y más fácil de utilizar para los diseñadores que tenemos que hacer eventos? Así que dentro de esa categoría vamos a ver las tipografías sans serif. Sans serif quiere decir sin serifas. Si vas a la tipografía serif, te vas a dar cuenta de que son tipografías bastante parecidas, pero que tienen terminaciones que son como un poco distintas, son o más anchas o más notorias. Todo eso va a entrar en otro tema aparte, porque ahí ya entraríamos en todo lo que tiene con la historia de la tipografía en sí, y el objetivo es que puedas tener un logotipo bastante rápido. Así que, una vez que descargues las 10 tipografías que más te gustaron dentro de esta categoría, también puedes descargar alguna más, obviamente, para probar, pero esta es solamente para esta práctica. Vas a entrar a otra página que se llama fotopea.com. Fotopea.com es básicamente un Photoshop online de uso libre. Es decir que es un Photoshop. Se ve tal cual como Photoshop, de pies a cabeza. Tiene alguna ligera diferencia, pero en sí funciona muy bien como si fuese Photoshop. Y por ahora va a ser nuestro mejor amigo hasta que termine esta masterclass. Ahí vas a crear archivo nuevo. Y dentro de archivo nuevo, poniendo una medida de 1920 por 1080, vas a darle crear y ahí tenemos nuestro espacio de trabajo. Una vez que llegamos a este punto, quiero darte 3 conceptos básicos de diseño gráfico para poder introducirte en el mundo de todo lo que tiene que ver con la identidad corporativa, de todo lo que engloba tu marca más allá del logotipo. No te asustes, en este momento capaz que no entendés nada de las herramientas que tenés ahí alrededor, pero tenés una hoja en blanco en principio y a eso era lo que quería llegar, a la hoja en blanco. El primer consejo que te voy a dar de diseño gráfico antes de que plasmes tu logotipo ahí adentro es que existen ciertas reglas dentro de todo lo que tiene que ver con la lectura humana, lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día y que se aplica en el diseño gráfico. Y es que el ojo humano se ve mucho más atraído hacia todo lo que tiene que ver con equilibrios y con simetrías. Y esto se aplica también en las tipografías y se aplica en lo que tenés que hacer a continuación, que es elegir la herramienta de texto, crear un recuadro y escribir tu nombre. Una vez que escribiste tu nombre, lo vas a ubicar exactamente en el medio del espacio de trabajo, de la hoja en blanco. En el medio, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Y este va a ser tu primer contacto con lo que tiene que ver con el equilibrio y las simetrías en diseño gráfico. Es una forma extremadamente profesional de mostrar tu logotipo a otros diseñadores, a tu público, a distintos clientes o lo que sea, o quien vaya a ver tu logotipo. Pero el hecho de ubicarlo exactamente en el centro va a hacer que se vea todo mucho más armonioso debido a que no hay un desequilibrio, no hay un peso hacia un lado o hacia el otro. Una vez que lo tenemos en el centro, vamos al siguiente concepto, el concepto número 2 de diseño gráfico, y es el hecho de que vamos a trabajar por capas.
Quizás ya te diste cuenta de que a mano derecha, al cliquear el texto, al crear este recuadro, se creó un nuevo elemento por encima del fondo. Eso es porque en Photoshop y en diseño gráfico en general, y en animación y en publicidad visual, trabajamos por capas, es decir, que ponemos un elemento adelante de otro. Si venís de una cultura mucho más vintage y estás acostumbrada a abrir el Paint, que es un programa de dibujo que venía predeterminado con las computadoras Windows, bueno, ahí es una sola capa donde dibujas y lo haces cualquier elemento y bueno, no puedes trabajarlo por capa. Acá en Photoshop sí podemos despegar un elemento de otro, moverlo hacia los costados, moverlo hacia arriba, hacia abajo y demás, superponerlo con otro, y de esa forma trabajamos mucho más cómodos. Y el último aspecto que quiero comentarte de diseño gráfico es el orden de lectura. Debido a el lugar del mundo en el que nos tocó estar, el orden de lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y esa es una norma que utilizamos todos los individuos que estamos en esta sección del mundo. Por lo tanto, si querés ubicar algún elemento a tu logotipo, ya sea un eslogan o una imagen que acompaña al texto, lo cual va a ser para otra etapa o para tu logotipo 2.0, por un tema de criterio general es muy probable que lo tengas que ubicar o arriba del logo o a la izquierda. Digo porque a veces te vas a encontrar con la situación de quiero agregar esta imagen, que quiero agregarle este simbolito que me gustó y que creo que me identifica y demás. Bueno, si a futuro ya lo tenés planificado, no te recomiendo hacerlo ni abajo del texto ni a la derecha por una norma general que se utiliza en esta parte del mundo. Bueno, habiendo aclarado estos 3 aspectos de diseño gráfico que quería comentarte, vamos al hecho de crear ahora sí nuestro logotipo. Lo que tenés que hacer es escribir tu nombre, poner la tipografía que ya elegiste, apagar la capa del fondo, ir a archivo, exportar y vas a exportarlo como PNG. PNG es un formato de diseño gráfico que permite transparencias. Eso quiere decir que el diseñador gráfico que va a recibir tu logotipo desde el otro lado para poder hacer la campaña publicitaria o tú mismo para poder a futuro hacer todos tus diseños, es necesario que tengas el logo transparente para poder ubicarlo en cualquier fotografía, en cualquier afiche, en cualquier promoción y que sea mucho más fácil de utilizar y que el otro diseñador o tú mismo no tengas que andar eliminando todo lo que va a aparecer en el fondo, sino de que el logotipo ya va a ser transparente y va a ser totalmente práctico. Y hasta aquí llegamos con este episodio del podcast en el cual tuviste un primer encuentro con esto que se llama mix media, con esto de traducir tu música a algo gráfico, que en este caso es el logotipo. Lo que para muchos es como su primera etapa, su primera puerta a todo el mundo del branding gráfico, todo el branding musical. Nos estamos viendo la semana que viene.